Hablaremos esta noche acerca de los 5 montes encantados. Se trata de una parte de los mitos chinos. En la historia china aparecen unos sitios mágicos que tuvieron su descripción mítica y que luego, despojados de toda fantasía, pasaron al supuesto conocimiento general. Se ha dicho que al este del mar de Bohai, en el fondo de las aguas, había un valle llamado Guizhou. Cerca de ese valle subacuático flotaban 5 grandes montes encantados, a saber, Taizhou, Yuanjiao, Fanghu, Jinzhou y Penglai. Eran extraordinariamente altos. Algunos mitógrafos, haciendo caso de las mediciones legendarias, calcularon unos 15.000 kilómetros de altura. Eran altos. Los 5 montes estaban alineados en el mar y entre cada uno mediaban 35.000 kilómetros de distancia. Es decir, se necesitaba un globo terráqueo 100 veces mayor. Sí. Estos montes aparecían y desaparecían. Cuando hacía buen tiempo se podían ver palacios en las laderas, pabellones majestuosos, que eran la morada de los genios y de los inmortales. Los genios montaban las nubes y la niebla y podían viajar varias veces al día de un monte a otro. Todos los animales y las aves eran de color blanco. Crecían numerosas flores y árboles frutales raros. Uno de esos árboles daba perlas, algunos otros daban frutos que prodigaban la inmortalidad. Pero hay que decir que los habitantes de esos montes estaban mortificados por el siguiente motivo. A pesar de estar tan altos, los montes no estaban bien cimentados y flotaban como barcos a la deriva, andaban de un lado para otro como zapallo en carro. Por eso la corriente los arrastraba a veces hacia el oeste, a un lugar que se mantenía sumergido en las tinieblas, donde hacía mucho frío y no se podía ver ni el sol ni la luna. El único habitante allí era un dragón conocido como el dragón del Sirio. Era el dragón de Jessica Sirio. No, señor, es otro. Genios e inmortales se quejaron al soberano del cielo de esta situación, a saber, la deriva de estos montes. Y el soberano del cielo le encargó a uno de sus funcionarios, Yu Jiang, el dios de los mares, que resolviera el problema. Mirá, resolveme este problema. Hay 5 montes enormes, pero no están, hay que cimentarlos. Entonces Yu Jiang envió a 15 tortugas gigantescas para que cargaran a cuestas los montes, evitando así que siguieran a la deriva. Para que las tortugas no se escaparan, ¿vio cómo son las tortugas? Yu Yang las dividió en 3 turnos de trabajo, que podían alternar cada 60.000 años. Bastante, ¿no? Sí. A pesar de lo dura y fatigosa de la tarea, las tortugas no tuvieron otra alternativa que acatar las órdenes, soportando el peso de los montes, con la cabeza bien erguida fuera del agua y sin atreverse a dar un solo paso. De ahí en adelante, los montes permanecieron estables y todos sus habitantes, los genios, los inmortales, qué sé yo, se tranquilizaron. Pero vino a suceder algo inesperado. Cerca de donde se establecieron los montes, había una colina llamada Bogushan, en cuyas inmediaciones había un país de titanes llamado Lungbo. Estos titanes vivían de la pesca y con frecuencia se hacían a la mar. Cierto día, algunos titanes descubrieron a las tortugas que estaban inmóviles en el agua, sosteniendo los montes, y las cazaron con un cebo. Tal vez por no haber comido nada durante varias decenas de miles de años, las tortugas tragaron de un bocado el cebo. 6 de ellas fueron atrapadas y se convirtieron en manjares para los titanes, que regresaron muy contentos a Lungbo. Poco después, 2 de los 5 montes, el Taizhou y el Yuanjiao, perdieron su soporte y empezaron nuevamente a flotar a la deriva.
Los genios que habitaban en ellos se trasladaron apresuradamente a los otros montes. Poco después el Taiyu y el Yuanjiao fueron arrastrados por la corriente y desaparecieron hundiéndose en el fondo del mar. Este incidente provocó el enojo del soberano del cielo, que castigó a los titanes reduciendo su tamaño. En el mar quedaron solamente 3 montes con las tortugas sobrevivientes. En el período de los reinos combatientes, ya en tiempos históricos, a los reyes de Qi y Yang se les ocurrió llegar hasta esos montes cuando supieron que en ellos existía el elixir de la inmortalidad. Y ordenaron que se fabricaran cientos de barcos para hacer una expedición. Poco después de hacerse a la mar, una tempestad embistió algunas embarcaciones. Los que lograron quedar a flote consiguieron ver a lo lejos los montes, pero cuando se aproximaron, aquellas tierras mágicas se alejaron velozmente y cuando los barcos quisieron llegar más cerca, la furia del viento los hizo retroceder. También se cuenta que Shi Huangdi, aquel emperador que soñaba con ser inmortal, aquel de la muralla y los libros de Borges, ese Shi Huangdi planeó una expedición. A la cabeza de sus ministros y subalternos hizo construir en la región de Huiji 1000 barcos. Ninguno de todos esos barcos consiguió llegar a los montes. Pero no solo eso, ninguno pudo regresar. Posteriormente, ya en tiempos de la dinastía Han, vivió un mago llamado Li Shaohong, que informó al emperador Wu Di que cierta vez cuando viajaba por el mar había visto a un genio llamado Anqi Shen, el cual comía una especie de azufaifa del tamaño de una calabaza. Según aseguró, era un fruto de los montes encantados. Una nueva expedición salió a buscar ese fruto, pero se encontró con otro fracaso. Cuando uno de los capitanes regresó, temeroso de mostrar su derrota, entregó al emperador un durazno cualquiera, pero dijo que provenía del monte Penglai. Y el emperador Wu Di lo comió desaforado, creyendo que era uno de los famosos duraznos de la inmortalidad. Murió tranquilo 6 años más tarde. Esta es la historia de los 5 montes encantados. Respecto de los duraznos de la inmortalidad, ha de decirse que crecían poco, 1 cada 6.000 años, y se lo daban únicamente a las personas que tenían mucho mérito. Muchos de nosotros comemos duraznos cualunques creyendo que comemos duraznos de la inmortalidad. Las personas creyentes creen que hay miles de objetos que producen la inmortalidad, que hay duraznos para no morir, que hay joyas para no morir, que hay ruedas para no morir, que hay árboles para no morir y soles para no morir y zambas para no morir. La zamba que escucharemos ahora como una dotación de inmortalidad para todos ustedes es la famosa zamba para no morir que cantará para nosotros esta noche Mercedes Sosa.